recibe el nombre de ecuación. Es una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, y en cada miembro hay operaciones con términos, o inclusive no pudiera haber operaciones, solamente que estas van a ser ecuaciones trigonométricas, y al ser ecuaciones trigonométricas, entonces ya estoy barriendo todo lo que hace referencia a las funciones. Acuérdense que les había mencionado que en matemáticas lo único que vamos a tener van a ser operaciones, que ya saben que operaciones son instrucciones, y la inversa es la que me regresa al número original. Una instrucción y la instrucción que me regresa al número. Y la función inversa es intercambiar datos por resultados, pero también está utilizando lo que ya había anteriormente. Y por último, existen los procesos. Los procesos es una serie de pasos. En esa serie de pasos se utilizan las funciones y se utilizan las operaciones. Y el proceso inverso es el proceso que es función primitiva. Les había dicho que la función primitiva es la primera función. Entonces, el primer proceso que van a conocer ustedes va a ser el de la derivada y el proceso inverso va a ser el de la integral. Esos procesos los van a ver en cuarto semestre y los van en quinto semestre. Me fascinaría poderles dar este curso de cuarto semestre porque el de cuarto da las bases a quinto y en el de cuarto se utiliza todo lo que se vio anteriormente. Entonces ahorita que tengo a mis alumnos de cuarto, sí siento tristeza porque con ellos ya acabé y ya no les voy a dar en quinto semestre, pero pues bueno, no, ya tienen todas las bases por todos los conceptos que les enseñé de todas las materias anteriores para poderlo enfrentar, ¿no? Entonces, en todas las mates solamente hay operaciones y operaciones inversas, que son instrucciones. Funciones y funciones inversas, que son definición basada en operaciones, aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Recuerden que en las operaciones se trabaja con números, pero también se puede trabajar con términos. En las funciones, obviamente también trabajo con números y también trabajo con términos. Los procesos, obviamente también trabajo con números y trabajo con términos. Entonces, todo eso se va viendo muy fácil a la larga, porque si aprenden bien aritmética y álgebra, aprenden bien geometría y trigonometría y geometría analítica, y aprenden bien cálculo diferencial integral, todo lo que sigue en la superior solamente va a ser más procesos. Y todos esos procesos, pues a final de cuentas van a ser una serie de pasos. Pero en esa serie de pasos van a utilizar lo que ya saben. Y lo que ya saben es cálculo diferencial, cálculo integral, funciones inversas, operaciones y operaciones inversas. Por eso las matemáticas se vuelven muy sencillas porque se basa en los conceptos previos. Entonces, lo mismo que sea una ley de la suma, la van a seguir utilizando toda su carrera. Por eso les mencionaba, ¿no? Si entienden la conceptualización y se olvidan de cancelar, pasar, regla de tres, ley de sándwich y todo eso, si no lo manejan todo conceptualmente, inclusive su vida, si su vida la manejan conceptualmente, pues va a ser más fácil que obtengan los éxitos, ¿no? Si no manejan la conceptualización adecuadamente, pues los éxitos se nos van a ir de las manos, ¿no? Porque no hacemos las cosas de una manera disciplinada y formal, que es lo importante, ¿no? Bueno, entonces, debido a que es una ecuación, pues va a seguir siendo lo mismo que antes, o sea, sigue siendo operaciones inversas, todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que me doy cuenta? Pues me doy cuenta que aquí existe una letra. Y esa letra obedece a una posición. Y esa posición se conoce como... ¿cómo se llama? Ya sé que es una letra, ya sé que es una variable. Dos, dime. Es una variable. Sí, ya sé que es una variable, ya sé que es una incógnita. Una literal. 37. 40. Independiente. La independiente. ¿Una cifra? No, no es No una lo dijo. cifra. Ya lo dijo, creo que un amigo en el chat. Independiente dice. No, no es una. Bueno, sí es una variable independiente, bueno. pero tiene un valor. 24. 24, dime. ¿Es el ángulo? Ajá, es el ángulo, pero por estar ahí tiene otro nombre. 28. 28, dime 28. Un grado de apertura. Imagen. No, tampoco. 2, dime 2. 40. 45. Argumento. Argumento, muy bien. ¿Quién dijo argumento?
¿El 2? El 2. Ok, sí, es un argumento. Entonces ahí es donde tiene la importancia los nombres, ¿no? Todos los nombres que me dijeron, sí. Pero ahí el nombre más importante es el de argumento. ¿Por qué argumento? Porque aquí hay una función. Ya saben que una función es una definición basada en operaciones. Obviamente el coseno del ángulo está definida como el cateto, como la división del cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa. Por eso está la definición. Pero lo importante es que lo que sigue, si es un ángulo, sí es un ángulo, pero la parte más importante es que es un argumento. Entonces lo que vamos a estar calculando van a ser argumentos. Ahorita ya regresándonos, acuérdense que cuando yo tenía el logaritmo de x menos 5 más el logaritmo de x menos 8 igual a 3, desde ahí ya también sabíamos que este que está aquí es un argumento. Entonces veíamos la incógnita más asociada porque se manejan más variables x en aquella época, porque apenas estamos introduciendo todos los conceptos. Entonces, como apenas estamos empezando, generalmente se dejan las x para que tenga la asociación más directa. Pero ahorita que ya avanzamos durante 14 semanas en todos los conceptos, pues ahora sí ya les puedo mencionar que eso recibe el nombre de argumento. Y lo que voy a calcular precisamente van a ser las incógnitas que están en el argumento. Recuerden que en las ecuaciones logarítmicas, que ya las vimos, también hacía referencia a funciones. Y entonces ya les dije que ya barrí con todo, porque acuérdense que los signos se utiliza leyes de los signos. En los coeficientes son las tablas de multiplicar. En las variables son las leyes de los exponentes. En las funciones exponenciales también entran leyes de los exponentes. Y en las funciones logarítmicas también leyes de los logaritmos. Entonces, ya habíamos barrido con todos estos elementos del término. Y ahora, en este último mes, ya vimos las funciones trigonométricas y también vimos las arcofunciones. Por eso les manejaba el arco tangente, el arco cotangente, etcétera, ¿no? Lo que hacía falta era con estas ver ecuaciones. Obviamente las ecuaciones solamente son para las funciones trigonométricas, no para las arcofunciones. Ahí se manejan otras situaciones, sobre todo leyes de los exponentes. Pero lo que sí deben de entender es que con este tema ya se barre todo lo que es un término, y entonces ahora sí, en cálculo diferencial y en cálculo integral vamos a poder utilizar todo lo que hemos aprendido de todo el término. Por eso se vuelve muy interesante el cálculo diferencial, porque se ven todos los conceptos que se han visto durante todos los semestres. Obviamente, poco a poco, ¿no? Primero aprendieron leyes de los signos en la primaria y secundaria, luego aprendieron tablas de multiplicar en la primaria, y así consecutivamente, ¿no? Bueno, entonces, debido a que es una ecuación, pues sabemos que en una ecuación, y sabemos que en todo, lo primero que tenemos que ver es la jerarquía de operaciones. Sabemos que la jerarquía de operaciones es en qué orden se van a estar realizando las operaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un 2 que multiplica al coseno de la t más el 1. Por lo tanto, me doy cuenta que no puedo hacer ninguna operación porque no son términos semejantes y porque no puedo aplicar tablas de multiplicar, leyes de los exponentes, etcétera, etcétera. Entonces, debido a eso, me voy a las operaciones inversas. Me doy cuenta que aquí hay una resta, hay una suma, la operación inversa es la resta. Me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, y por lo tanto obtengo que el coseno de t menos 1/2. ¿Por qué? Porque estoy aplicando dos conceptos. El concepto de operación inversa sobre la suma, que es la resta, y el concepto de operación inversa sobre la multiplicación, que es la división. Una vez que ya hice eso, entonces me doy cuenta que ya se acabaron las operaciones y observo que hay funciones. Como hay funciones, entonces ahora me voy al concepto de la función inversa. Y en la función inversa me acuerdo que la t se calcula, el argumento se calcula como el arco cuyo coseno sea la división de menos 1 sobre 2. Y entonces ahí viene la parte de los cuatro cuadrantes que ya vimos. Acuérdense que el coseno, primeramente, por definición, el coseno es una división del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente sí puede ser negativo,
pero la hipotenusa habíamos dicho que no puede ser negativa, que tiene que ser positiva. Eso ya lo habíamos visto cuando estuvimos checando lo de los ángulos en los 4 cuadrantes. Entonces, me baso en las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes, y entonces ya habíamos dicho que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, precisamente porque está en sentido contrario de las manecillas del reloj, y me doy cuenta que el cateto adyacente es negativo. Pero entonces, si yo ya les había dicho que el triángulo va a la derecha, arriba y de regreso, a la izquierda, arriba y de regreso, a la izquierda, abajo y de regreso, a la derecha, abajo y de regreso, si ya sabemos eso, y ya habíamos dicho también que el ángulo es el ángulo que se toma en referencia con respecto al eje de las abscisas, por favor, alguien dígame qué quiere decir este -1. ¿24? Número de lista. 24. 24, dime. El número negativo se refiere a la posición en donde se va a ubicar en el cuadrante. Por ejemplo, ahí como dice cateto adyacente, puede ir en el segundo cuadrante. No. 42. Tienes razón, perdón, sí, tienes razón. 24, muy bien, yo me equivoqué. Muy bien, 24. Ok, entonces, fíjense bien, ¿cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente es este en el primer triángulo, es este en el segundo cuadrante, es este en el tercer cuadrante y es este en el cuarto cuadrante. Eso quiere decir que como el cateto adyacente debe ser negativo, como dijo su compañero, tiene que estar hacia la izquierda. Y eso implica que esté en el segundo cuadrante, porque aquí tengo un cateto adyacente hacia la izquierda. Pero si ustedes se dan cuenta, también el tercer cuadrante obedece a un cateto adyacente hacia la izquierda. Pero eso que estoy mostrándoles ahorita, eso ya es toda la conceptualización de todo lo que he estado viendo durante todo el semestre. Por lo tanto, ¿cuáles triángulos obedecen a lo que acabo de ver? Pues es un triángulo que va a la izquierda, ahí está el cateto adyacente negativo, luego va para arriba y luego va para abajo, formando un triángulo en el segundo cuadrante. Pero también quien da respuesta a esa condición es un triángulo que tiene un cateto adyacente hacia la izquierda, luego un cateto opuesto que va hacia abajo y luego de regreso. Esos dos triángulos obedecen a la situación que el cateto adyacente sea negativo. Y por lo tanto, quiere decir que hay dos respuestas. La respuesta del segundo cuadrante y la respuesta del tercer cuadrante. Pero todo obedece a la definición de función inversa, a la definición de coseno, a lo que es una función, a dónde está la posición en los 4 cuadrantes, y aquí estamos hablando de una ecuación. Entonces, ahora ya vamos a trabajar todo conceptualmente. Y si tienes bien los conceptos, vas a poder lograr el objetivo. Si no tienes bien claros los conceptos, lo mismo es en la vida. Si no tienes bien claros los conceptos de la vida, siempre vas a fracasar en todo, ¿no? Bueno, y que no se llama fracaso, se llama imprecisión. Porque por tu mala conceptualización tienes imprecisiones en tu vida. Lo mismo aquí. Por eso hay que tener bien conceptualizado todo. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que entonces tengo un cateto, que es el cateto adyacente, que mide 1. Recordemos que no me interesa tanto el signo, porque ahorita voy a aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa tiene un valor de 2. Sabemos que es un triángulo rectángulo. Lo mismo hubiera ocurrido para el triángulo de abajo, o sea, no importa. De todas maneras es un triángulo rectángulo que mide 2. No estoy considerando los signos, pues. En el teorema de Pitágoras no considero los signos. Y entonces el teorema sabemos que es el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y al yo realizar una sustitución en el teorema de Pitágoras, no importando dónde sea, porque acuérdense que el teorema se basa en longitudes, y obviamente no hay longitudes negativas. Entonces cuando yo hago la sustitución, que saben que es un reemplazo, me queda que 1 al cuadrado más el otro cateto que no sé cuánto vale al cuadrado, me va a dar la hipotenusa al cuadrado, que es 4. Obviamente, cuando ya aquí aplico las respectivas operaciones, dime. Pero la hipotenusa sí la tiene, ¿no? Por eso, no tendría que... Por eso la hipotenusa sí la tengo.
Ah, sí. Lo que no tengo es el cateto opuesto. Sí, ya vi, perdón. Que en el asunto del teorema de Pitágoras no hay cateto opuesto y no hay cateto adyacente, ¿no? Recuerden que digan sus dudas, ¿eh? O sea, siempre obedece a algo que observaron. Y entonces podemos llegar a la conclusión que fue una imprecisión porque me distraje, o en verdad es algo importante que decir, ¿no? Por eso siempre es bueno que digan sus inquietudes, siempre exprésense, nunca se queden callados. Si quieren decir algo, díganlo. Y si se equivocaron, porque a veces nos equivocamos, pues perdón, ¿no? Discúlpame. Tuve un descuido, una imprecisión y ya no es tan grave, ¿no? No es grave, pero sí lo importante es que se comuniquen. Entonces, si realizo la operación, ya saben que por definición de potencia hay que multiplicar 2 veces a la base, que ahí viene el primer concepto, es del primer concepto, y ya después el resultado, que aquí me da 4 y aquí me da 1, pues vamos a aplicar de una vez una operación inversa, donde la operación inversa, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y de una vez aquí hay un cuadrado y la operación inversa es una raíz. Por lo tanto, el cateto 2 es un 4 menos 1, que me da 3, y entonces me queda la raíz de 3. Eso implica entonces que este cateto es raíz de 3 y que este cateto es raíz de 3. Y de ahí, pues ya tengo los lados del triángulo. Entonces, los lados del triángulo obedecen a que este es raíz de 3, obviamente este es positivo, acuérdense que el signo lo dejo entre paréntesis porque solamente indica el sentido, la hipotenusa es 2 y el cateto adyacente es menos 1. Para el otro triángulo que está abajo, pues es lo mismo, ¿no? Solamente lo voy a marcar, que aquí es raíz de 3, aquí es negativo porque va para abajo, la hipotenusa siempre es positiva, y el cateto adyacente es menos 1. Escribo ahora el signo abajo para que no me esté interfiriendo mucho, ¿no? Y entonces, ya que puse todo eso, viene lo que les había dicho. Hay 2 triángulos que ustedes se tienen que aprender, que mide 90, que mide 60 y que mide 30. ¿Y de dónde? Este mide 1, este mide 2 y este mide raíz de 3. Esos triángulos les dije que se los tenían que aprender porque los vamos a estar utilizando mucho durante todos los cursos. Y el otro, aquí es 45, aquí también es 45, este mide 1, este mide 1 y este mide raíz de 2. Ya habíamos dicho que 60 grados es lo mismo que pi tercios radianes. Habíamos dicho que 30 grados es igual que pi sextos radianes, y habíamos dicho que 45 grados es lo mismo que pi cuartos radianes. Eso es algo que se tienen que aprender para todo lo que viene, examen de admisión a la superior, cálculo diferencial, cálculo integral y toda la superior, ¿no? Ya son conceptos que deben de quedar bien claros y que obviamente como van creciendo, pues cada vez van a tener más conceptos, y no nada más en mate, ¿no? También en biología, el ciclo de Krebs, en química, toda la tabla periódica, qué es valencia, qué es, o sea, en física, qué es fuerza, no sé, ¿no? Eso es algo que es obvio que pueden hacer porque van creciendo y su capacidad neuronal va aumentando. Acuérdense que les había dicho que en su cerebro, haciendo un dibujo mal del cerebro, que en su cerebro hay muchas comisuras, hay muchas líneas, eso no importa, pero lo importante es que adentro tienen neuronas, y esas neuronas, cuando ustedes nacen solamente con 5 neuronas. La neurona principal está conectada a la lengua. Por eso cuando nacemos no vemos, no sentimos, no olemos, y el único sentido desarrollado es el de la lengua. Por eso los bebés se acercan todo a la boca, porque con la lengua perciben la forma, la textura, y poco a poco estas 5 neuronas con las que nacemos bien desarrolladas, poco a poco todas las demás neuronas que podríamos decir que están en huevo, no precisamente, pero podríamos decirlo, entonces se van desarrollando, a tal grado que a los 18 años ya tenemos nuestro cerebro al 100%. Y ese cerebro que tenemos al 100%, como poco a poco va aumentando nuestra capacidad neuronal, en ese momento, pues por eso podemos pedir un nivel más alto cada vez, porque su cerebro está en desarrollo. También les había mencionado, si alguno de ustedes antes de los 18 años toma alguna bebida alcohólica, llámese sidra, llámese rompope, llámese cerveza, tequila o lo que sea, eso es lo único que impide el desarrollo de las neuronas.
Por lo tanto, todos los que tomen bebidas alcohólicas antes de los 18 años, lo único que va a producir es que sus neuronas ya no lleguen al 100% y por la mala decisión de tomar bebidas alcohólicas, su cerebro, en lugar de a los 18 años llegar a su plenitud, posiblemente nada más llegue al 70%. Y eso es algo que ustedes están provocando por su decisión de tomar bebidas alcohólicas antes de los 18 años. Pero eso es su decisión. Entonces, si les pido por favor, cuiden también ese aspecto. Eso es conceptualización, eso es un absoluto. Así trabaja el cuerpo, no es que yo lo esté inventando, así trabaja el cuerpo. Investíguenlo en lecturas científicas acerca del desarrollo del cerebro y van a entender que es importante que no tomen bebidas alcohólicas. Y segundo, que los docentes podemos cada vez pedir más y pedir más y pedir más y pedir más porque su capacidad neuronal está creciendo. Y obviamente pues hay que explotarla, pues, o sea, no se pueden quedar todo el tiempo estudiando libros de la primaria, de primero de primaria, porque pues no, por eso en la primaria se aprende con juegos, porque como el cerebro es tan pequeño, se distraen mucho, no tienen la capacidad neuronal. Por eso un niño de 6 años te pone atención como aproximadamente 15 segundos y ya luego ya no puede, porque su capacidad neuronal no lo permite. Pero a su edad ya podemos hablar que durante unos 3 minutos sí pueden estar atentos y sí podemos estar trabajando. Por eso luego les platico, luego voy a conceptos, luego les platico, luego voy a conceptos, para que su cerebro descanse, ¿no? O sea, no es que esté aquí de platicón, simplemente es parte de lo que debemos de saber como docentes. No pueden estar atentos 2 horas, por eso hay que estar combinando entre conceptos y otras cosas, ¿no? Bueno, ahora bien, viene la pregunta, fíjense bien, viene la pregunta. ¿Cuál de estos 2 triángulos que les acabo de recordar, de estos 2 triángulos, cuál es el que se acomoda en el segundo cuadrante? 2. 2, dime. El primer triángulo. El primer triángulo es el que se acomoda, muy bien. Entonces, fíjense cómo ese primer triángulo se acomoda a lo que yo obtuve de acuerdo a los datos y a la conceptualización que yo tengo. O sea, no hay aquí como que una serie de pasos, pues, no es un procedimiento, son puras conceptualizaciones y que las vas agarrando poco a poco. Ahora bien, ¿por qué se dio cuenta su compañera que se ajusta el segundo triángulo? Pues porque aquí hay una raíz de 3, que también aquí hay una raíz de 3, aquí hay un 1, que también aquí hay un 1, y aquí hay un 2, que también aquí hay un 2. Esa es la razón por la que su compañera se dio cuenta que el primer triángulo es el que se ajusta. Y ahora bien, si ustedes ven, también este primer triángulo se ajusta al de abajo por la misma razón, porque hay un raíz de 3, hay un raíz de 3, hay un 1, hay un 1 y hay un 2. No me interesa el signo, porque acuérdense que el signo me dice el sentido. Dirección es la línea sobre la que se mueve, sentido es hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y entonces, lo único que me falta entender es, debido a la posición, este ángulo, ¿cuánto mide? 45. 45, no, 45. 30. No. 37. 37, dime 37. 60. Mide 60, muy bien. Mide 60. ¿Por qué mide 60? Bueno, hay que revisar cuál es la argumentación, ¿no? Recuerden que la argumentación se basa en el concepto. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un raíz de 3 que está opuesto a alfa. El lado que mide raíz de 3 está opuesto a alfa. Por lo tanto, cuando hago la referencia al triángulo, me doy cuenta que el ángulo que está opuesto al raíz de 3 es de 60. Entonces, por la asociación de ideas, por la colocación, ya puedo asegurar que este ángulo alfa, lo borré, ese ángulo alfa mide 60 grados. Este mide 60 grados. Y por lo mismo, este ángulo alfa que está aquí abajo también mide lo mismo. Y lo mismo son 60 grados. Ahora bien, como mide 60 grados, yo ya sé entonces cuál es la medida de los 2 ángulos. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo que debe de partir desde el lado positivo del eje de las abscisas, yo me doy cuenta que mide 140. No es cierto, mide 120. ¿Por qué mide 120?
44. 44, ¿por qué? Porque es el ángulo suplementario del que ya mide 60. Del que ya mide Bueno. 60, es el ángulo suplementario. Muy bien, es el ángulo suplementario. Y como es el ángulo suplementario, pues yo ya sé que mide 120. Acuérdense que eso es conceptualización, ¿eh? Y que vuelvo a repetir, o sea, apréndanse los conceptos. Luego uno dice, ay, qué flojera. No, pues si eres flojera es tu decisión ser flojo. No es qué flojera, es tu decisión aprendértelo. No podemos generalizar. Ahora, de la misma manera, cambiando un poco el concepto, me voy a dar cuenta que el ángulo desde el lado positivo del eje de las abscisas hasta acá, ahí no puedo hablar de un ángulo suplementario o de un ángulo complementario. Me voy a dar cuenta que tengo un ángulo llano que mide 180 más el otro, entonces vamos a decir que ese otro ángulo es 180 más 60 y entonces me da 240 grados. Y el otro fue de 120 grados, pero por razones diferentes. Eso es debido a lo que yo estoy observando. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que el primer ángulo, disculpen, el primer ángulo que le da solución a mi ecuación, el primer ángulo mide 120 grados. Pero debido a que esto va a seguir dando vueltas y 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 vueltas, no solamente es una solución, sino le tienen que agregar n veces las vueltas que ustedes den multiplicado por 360, porque cada vuelta son 360. Eso quiere decir que si hay una vuelta, en lugar de la respuesta ser 120, la respuesta va a ser 480. Pero que si dio dos vueltas, entonces van a ser 720 más esto, y van a ser 840 grados. Y si dio tres vueltas, y si dio cuatro vueltas, etc. O sea, hay un número infinito de soluciones por la conceptualización que el ángulo, cada vuelta, cada 360 grados, se vuelve a posicionar en el mismo lugar. Por eso aquí hay que agregarle esta parte. Y en ese momento, esta solución cambia completamente a todo lo que hemos estado viendo durante toda nuestra escuela, porque ya me dicen que hay un montón de soluciones y todas son ciertas. Y ahí es donde viene lo del torque. Acuérdense que ya les había dicho que es el torque. ¿Qué es un torque? 24. 24, dime. Es la fuerza con la que gira. La fuerza que te hace girar. Muy bien, eso es un torque. La fuerza que te hace girar. Y que obviamente esa es una conceptualización que, si bien es cierto se maneja mucho en física, pues los demás te lo debemos de tener bien presente, porque aquí es donde surge lo que es el torque. Pero ahora viene la parte más interesante. Hay una segunda solución, y esa segunda solución obedece, aquí habíamos dicho que es 180 más 60, que son 240 grados, pero también le tienes que sumar n veces por 360, porque cada vuelta es otra solución. Entonces hay dos soluciones, pero en cada solución hay un número infinito de soluciones, lo cual pues se vuelve interesante, ¿no? Pero resulta que como ya somos niños grandes, esta respuesta está mal. Y esta también está mal. ¿Por qué están mal las dos respuestas? Pues las dos respuestas están mal porque ya todas las respuestas ya no se aceptan en grados sexagesimales. ¿Por qué ya no se aceptan en grados sexagesimales? Pues porque ya terminamos segundo semestre. Y en segundo semestre ya entendimos que lo más importante son los radianes. Por lo tanto, nuestro resultado lo tenemos que ver en radianes. Este resultado está mal porque no está expresado adecuadamente. Acuérdense que los grados sexagesimales me sirvieron solamente para entender que era un ángulo cuando usaba el transportador. Eso fue en la primaria y en secundaria. Ahorita ya viene la parte más abstracta, porque ya lo voy a estar aplicando en mecanismos, en procedimientos, en procesos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, lo primero que debo de entender entonces es que la solución, la adecuada, tiene que estar en radianes. Por lo tanto, 120 grados, si ustedes se acuerdan, proviene de un 60. Fíjense bien lo que estoy haciendo, porque esto es ligar conceptos. Este 120 proviene de un 60. ¿Por qué? Porque fue lo que le resté. Y si ustedes se acuerdan, el 60 es pi tercios. Eso quiere decir que todo este ángulo de 120 junto con este debe de juntar el 180 grados.
Y acuérdense que les había dicho también desde hace un rato que 360 grados son 2 pi radianes. Eso quiere decir que la mitad, o sea 180 grados, equivale a pi radianes. En otras palabras, todo este ángulo son pi radianes. Pero como el pi radianes está dividido en tercios, esta es un tercio, entonces resulta que este 120 van a ser 2 tercios, porque cada tercio son 60 grados. Y por lo tanto, la respuesta adecuada es decir que aquí son 2 tercios de pi radianes más n veces la vuelta completa. Y la vuelta completa son 2 pi radianes. Y este es el resultado correcto. Lo tienen que expresar en radianes, no lo deben de expresar en grados. En algunas de las respuestas que están en lo que subí a Classroom, en algunas de las respuestas, o en la gran mayoría, están en grados hexagesimales, pero para que entiendan que eso es lo más entendible ahorita, porque van apenas a dar el brinco. Entonces, llegando a los grados, ya lo único que tienen que hacer es una proporción, es ver la equivalencia y ya está el resultado. Entonces, vuelvo a repetir, tengan cuidado, porque en la evaluación esta respuesta está mal, me la tienen que dar en radianes. Y obviamente considerando que se van a estar dando varias vueltas. Ahora bien, para la segunda respuesta, este 240 ocurrió lo mismo. El 240 partió de un 60. Entonces dejen borrar las marquitas que hice por acá. Aquí hay un 60. Y saben que este 60 son pi tercios. Pero también saben que le sumaron 180. Y este 180 son pi. Por lo tanto, si al pi tercios le suman pi, acuérdense que el entero tiene 3 tercios. Y por lo tanto estaría hablando que es 1 tercio más 3 tercios, porque el entero tiene 3 tercios. Y eso implica que entonces el resultado de 240 lo debo de expresar como 4 tercios de pi más n veces la vuelta completa, que es 2 pi radianes. Y entonces ahora sí ya tengo el resultado adecuado. Y si ustedes se dieron cuenta, la calculadora ya se murió, porque ya no estoy utilizando calculadora. No me sirve de nada la calculadora. Lo que me sirve es la conceptualización. Y si ustedes hubieran usado la calculadora, posiblemente les hubiera dado un resultado. Pero ese resultado está mal, porque hay que expresarlo en radianes. Y además está mal porque no está considerando todos los cuadrantes. Y curiosamente van a entender que en algunas ocasiones, en lugar de 2 resultados, solamente va a ser un resultado. A veces pueden ser 2 resultados, a veces pueden ser 3 resultados, y a veces pueden ser 4 resultados, donde cada uno de esos resultados tiene un número infinito de resultados debido a las vueltas que está dando alrededor. Recuerden que cada vuelta se vuelve a repetir, o sea, es periódico. Ahí viene ya la parte de periódico, porque cumple con un periodo que se está repitiendo cada cierto tiempo. Y de ahí ya vienen más cosas que van a ver en física, ¿no? Que esto, vuelvo a repetir, es el preámbulo de todo lo que sigue, que es física. ¿Alguna duda, chiquillos? Yo, profe. Sí, yo, profe. Bueno, primero de la... Gracias. ¿Cómo podemos saber cuando tiene 2 resultados y cuando tiene 1? Hasta que haces el triángulo. Cuando tú haces el triángulo te das cuenta. Porque si te diste cuenta, al principio yo les dije, este menos es del cateto adyacente. ¿Por qué? Porque el menos no puede ser de la hipotenusa. En ese momento, cuando tú visualizas el cateto adyacente, el negativo solamente es a la izquierda. Por eso hay 2 triángulos. Pero va a haber veces en que la función trigonométrica, te voy a poner un ejemplo, la tangente del ángulo puede ser 3/4. Y ahí viene lo peligroso, porque el 3/4 surge de un menos entre menos y también surge de un más entre más por la ley de los signos. Y eso implica entonces que vas a tener lados a la izquierda, lados a la derecha, lados abajo y lados arriba. Y entonces vas a tener 4 soluciones. Pero esas 4 soluciones ya obedecen a la ley de los signos, que es otro concepto. Entonces tienes que estar bien al pendiente de todos los indicadores para que tú determines si va a ser 1, 2, 3 o 4 soluciones.
Y a veces pudiera ser ninguna solución. Esa me faltó. A veces pudiera ser ninguna solución porque resulta que, díganme por favor, ¿entre qué valores está el seno y el coseno? 37. 37, dime. Menos 1 y 1. Ok, entre menos 1 y 1. Entonces, como está entre menos 1 y 1, pues a lo mejor en alguna ocasión van a encontrar una ecuación como la que ahorita les voy a presentar. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que el seno del ángulo es 4 tercios, si se dan cuenta entonces que les acabo de decir, el seno del ángulo solamente puede estar entre menos 1 y 1. Por lo tanto, si yo les estoy diciendo 4 tercios ya es 1.33, y entonces obviamente ya no fue, ese ni existe. Entonces ahí ya no hay resultados. Entonces, ¿cómo me lo argumentan? Pues me lo argumentan diciendo que el seno solamente tiene valores entre menos 1 y 1. Y como lo que yo les estoy proponiendo es que sea un valor que está fuera de ese rango, pues no tiene soluciones. ¿Sale bien? Entonces es pura conceptualización. Entiendan la conceptualización y de ahí viene, ¿no? ¿Es mucho? Sí, sí es mucho, ya lo sé. Pero obviamente en la primaria te ponían la diferencia entre palabras graves y esdrújulas, por poner un ejemplo. Y pues obviamente en esa época te costaba trabajo, ¿no? Ahorita ya sabes que hay palabras graves, esdrújulas, etcétera, ¿no? Pero eso ya viene a otras situaciones. Aquí insisto, ¿no? Ya tienen otro nivel neuronal. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Por allá había un niño, o ya no me están escuchando. Yo, profe. Dime. Tenía la duda de cómo salió el n por 360. Porque cada vuelta, acuérdate que eso ya más bien es de, disculpen, aquí salió una notificación rara. Acuérdate que si tú tienes una, cuando das una vuelta completa, te vuelves a posicionar en el mismo lugar. Das otra vuelta completa y te vuelves a posicionar en el mismo lugar. Das otra vuelta completa y vuelves al mismo lugar. O sea, cada vuelta regresas al mismo lugar. ¿Y por qué estás dando vueltas? Pues porque es un círculo. Y si es una circunferencia, y una circunferencia sigue dando vueltas. Precisamente por eso el sentido contrario de las manecillas del reloj. Siempre va del primer cuadrante al segundo, al tercero, al cuarto. Siempre está girando. Y como siempre está girando, cada vuelta es 360 grados. Cada vuelta es 2 pi radianes. ¿Por qué lo multiplicas por la n? Pues porque pueden ser el número de vueltas que tú quieras. O sea, otro resultado, como ya te había dicho, puede ser 120. Pero si tú le sumas 360, hay otro resultado que también es aceptable, que es 480. Y si le das otra vuelta, también hay otro resultado que son 840. Y si le das otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, entonces resulta que siempre se va a estar repitiendo. Y como siempre se repite, pues todas son soluciones posibles. Pero eso obedece a que el ángulo sigue avanzando. O sea, no nada más es primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, sino otra vez es primero, segundo, tercero y cuarto, y otra vez primero, segundo, tercero y cuarto, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso les había mencionado en algún momento que la onda senoidal es esta, con valores de 1 a menos 1. Pero la realidad es que la onda senoidal sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y nunca se detiene. Y peor tantito, también va para atrás. Y entonces la onda senoidal se convierte en infinita. Y como se convierte en infinita, entonces ya empiezan a entender que no hay absolutos. Todo es relativo. Y al ser todo relativo, empieza la teoría de la relatividad de Einstein. Y como decía Einstein, ¿no? Todo es tan relativo que es relativo al punto de inicio. Y entonces surgieron un montón de cosas que en su momento se las explicará, ¿no? Y que ya viene a este inicio de conceptualización. No es un solo resultado, hay muchos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, o sea que es como las llantas del carro que pueden seguir avanzando y avanzando. O retrocediendo, ¿no? Sí, lo mismo. Ajá. Sí, es lo mismo. Ahí es cuando ya cambia su pequeño mundo, se los digo en buena onda, porque en el pequeño mundo donde ustedes vivían era
el área es igual a la base por altura. La base es 3, la altura es 8, el área vale 28. Y así lo hacían hasta en la primaria, ¿no? Y poco a poco vamos cambiando esa estructura mental, porque ya les decimos que hay una sustitución, ya les dijimos que hay operaciones inversas, ya les dijimos que hay funciones, ya les dijimos que hay procesos, y ahorita el concepto es que todo tiene muchas soluciones. Y como hay muchas soluciones, entonces empieza a entrar en el campo de la relatividad, empiezas a darte cuenta que todo es un continuo, y como les decía, ¿no? Así como estamos así quietecitos, sentaditos ahorita enfrente de la lab o del celular, o de la compu, pues resulta que estamos viajando a una velocidad de 1000 y tantos kilómetros por hora, debido a que la Tierra está girando. Y como la Tierra se está trasladando, pues también seguimos moviéndonos. Aunque tú estés quieto y parezca que no, te estás a una velocidad de 1000 kilómetros por hora y ni la sientes. Todo es relativo. Y entonces ya viene un montón de cosas, ¿no? Lo que no es relativo son los conceptos. Los conceptos siempre son absolutos. Y esos conceptos absolutos existen en la ciencia y en la sociedad. O sea, en la sociedad también hay absolutos. Aunque muchos quieran decir que no, y que por eso viene la corriente humanista, donde la corriente humanista dice que cada persona tiene razón en lo que piensa, pero pues definitivamente pues ni al caso, ¿no? Porque siempre hay absolutos, y son absolutos que no los marcamos nosotros. O sea, sí existen pues, y simplemente hay que entender que así son, y ya, no hay vuelta de hoja, ¿no? No hay que ponerse de necios a querer pelear lo imbatible, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, sale bien. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio para que ya los ponga a ustedes a hacer ejercicios. Al fin ya fue el golpe fuerte de ver que aquí ya no sirve de nada la calculadora, tanto que la amaban, pero pues ya ni al caso, ¿no? Ahora ya no hay calculadora. Entonces vamos a hacer otro. Ok, ¿ya están viendo el segundo ejercicio? Ok, bueno, entonces, ahí tengan mucho cuidado, porque luego por hacer las cosas a la ligera, vienen problemas. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es una operación inversa, y si hago esa operación, inversa, entonces me doy cuenta que la tangente cuadrada del ángulo menos 1 es 0. ¿Alguien me puede decir por qué hice esta operación inversa? 44, dime. Para hacer una ecuación de segundo grado. Exacto, porque no es para hacer, porque es una ecuación de segundo grado. Ahí es donde les digo que tengan cuidado, porque generalmente lo que piensan es en la raíz cuadrada. Y dicen, este cuadrado, hago la operación inversa y obtengo una raíz. Y no, porque es una ecuación cuadrática. Y como es una ecuación cuadrática, siempre hay que igualarla a 0. Ahí es donde viene la conceptualización, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya me doy cuenta que aquí puedo factorizar. ¿Qué es factorizar? 44. Expresar en factores. Expresar en factores. Entonces, lo que voy a hacer es expresar en factores para poder posteriormente aplicar el siguiente concepto. Por lo tanto, aquí hay una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, aquí tengo una tangente de teta, aquí tengo una tangente de teta. Indistintamente aquí es más y aquí es menos, y aquí es 1 y aquí es 1, que es la raíz cuadrada del segundo. Y entonces paso al siguiente concepto. ¿Cuál es el siguiente concepto? 44, dime. Operación inversa. No. ¿Cómo dijo, profe? Es una ecuación. 44 es una ecuación. Ajá, es una ecuación. ¿Y eso cómo lo resuelves? 42. Satisfaciendo la ecuación. Exacto, voy a satisfacer a la ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir satisfacer? Quiere decir que se cumpla. Y para que se cumpla la ecuación, por eso insisto, acuérdense bien de los conceptos, porque no es que ya los vi en logaritmos y ya no se van a utilizar. No, ya es para toda la vida. Todos los conceptos que vimos en este curso es para toda la vida. Por favor, sigan estudiando en las vacaciones para que no se les olvide. Recuerden que después de 21 días en promedio ya se los van a saber para siempre. Pero mientras no sea para siempre, hay que seguirlos estudiando y estudiando y estudiando. Utilícenlo como terapia, si lo quieren ver así, ¿no? Y se van a dar cuenta que el tercer semestre les va a empezar a ir bien, porque ya tienen bien la conceptualización. Entonces, ¿qué quiere decir satisfacer? ¿Qué quiere decir satisfacer la ecuación?
Satisfacer la ecuación implica que qué valor debe tener esta para que se cumpla la ecuación. Entonces, de aquí me doy cuenta que la tangente del ángulo 1 debe de ser menos 1. ¿Por qué debe ser menos 1? Porque este menos 1, si lo sustituyo aquí, al sumarle 1 y multiplicado por lo demás, me da 0. Entonces ya se satisfació la ecuación. Y lo mismo con la otra. Aquí tengo una tangente del ángulo 2 de θ 2, donde ¿qué valor debe de tomar esta tangente? Pues esa tangente debe de tomar un valor que es 1, para que si yo sustituyo aquí el 1 menos este 1 me da 0, y 0 por lo demás sigue siendo 0. Entonces ya quedó satisfecha la ecuación y ya resolví la ecuación. Fíjense cómo aquí ya la fórmula general ya no sirve para nada. Porque en funciones trigonométricas, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya, fórmula general era para la secundaria y nada más era una comprobación. Por eso les decía, es un error que los maestros les permitan la fórmula general. No me sirve absolutamente de nada. Solamente para perder el tiempo, ¿no? Como le decía ayer a mi hija, ¿no? ¿Para qué estás llorando si podemos platicar? Llora, platica, explícame y terminamos. Y como le decía a mi hija, ¿no? Después de todo el drama que me hizo ayer por una situación ahí muy pequeña, pues al final nos apuramos a hacer las cosas y salen las cosas lindas, ¿no? Pero hay que entender la conceptualización, pues, o sea, si no, no te funciona. Ahora bien, vamos a ver las dos respuestas. La primera respuesta obedece a que yo tengo 4 cuadrantes. La segunda respuesta obedece a que yo tengo 4 cuadrantes. Pero en esta respuesta, yo tengo que analizar de dónde provino esos 4 cuadrantes. Y eso quiere decir que como yo sé que la tangente es un cateto opuesto entre un cateto adyacente, puede ser que el cateto opuesto sea negativo y el adyacente positivo. O puede ser que el opuesto sea positivo y el adyacente sea negativo. Lo mismo pasa con la otra. Si yo tengo un cateto opuesto entre un cateto adyacente donde me da 1, pues provino de un 1 entre 1, pero también provino de un menos 1 entre menos 1. Y no sé si se den cuenta que entonces ya tengo 4 soluciones, porque son todas las combinaciones que puede haber. Y entonces la primera solución la escribo aquí, ¿Qué quiere decir un cateto opuesto negativo? Pues un cateto opuesto negativo quiere decir que va para abajo. ¿Qué quiere decir un cateto adyacente positivo? Que va a la derecha. Por lo tanto, combinando esas dos condiciones, resulta que esta primera obedece a un cateto adyacente positivo y obedece a un cateto opuesto negativo. Y entonces yo tengo un triángulo en el cuarto cuadrante. Y si me voy con la otra posibilidad que provino de la ley de los signos, resulta que un cateto positivo es hacia arriba, pero el cateto adyacente negativo es hacia la izquierda. Por lo tanto, el triángulo es hacia la izquierda, hacia arriba y de regreso. Y entonces tengo ángulos opuestos por el vértice. Que eso pues no interesa tanto, lo que importa es el triángulo y los ángulos. Y si me voy a la otra posible solución, pues resulta que aquí también tengo dos soluciones. ¿Dónde está el cateto opuesto positivo y el cateto adyacente positivo? Pues el cateto adyacente positivo es hacia la derecha, el cateto opuesto positivo es hacia arriba, y entonces ya tengo aquí otro ángulo. Acuérdense que todos estos son triángulos rectángulos, ¿no? ¿Y dónde tengo la otra posibilidad? Pues la otra posibilidad es en un cateto opuesto negativo, que es hacia abajo, y en un cateto adyacente negativo, que es hacia la izquierda. Por lo tanto, el triángulo es hacia la izquierda, es hacia abajo y es de regreso. Y si se dan cuenta, tengo 4 resultados. Y esos 4 resultados es en los 4 cuadrantes. Y por lo tanto, ahora me tengo que ir al triángulo rectángulo. ¿Cuál triángulo rectángulo voy a utilizar? Pues cualquiera. Acuérdense que aquí hace rato, cuando apliqué el teorema de Pitágoras, no importaba cuál era el triángulo que utilizara. Los 4 me sirven. Entonces, haciendo lo mismo para esto, pues resulta que tengo un triángulo rectángulo. Vamos a tomar el primer cuadrante.
Y entonces, aquí no importa el ángulo, disculpen. Y entonces sé que mide 1 y que mide 1. No me importa el signo. Solamente sé que un cateto es 1 y el otro cateto es 1 porque es cateto opuesto y cateto adyacente. Y como los dos son iguales, pues no importa, ¿no? Y por teorema de Pitágoras, pues ahí se ve luego que el teorema de Pitágoras habla que si un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado, o sea que cuando realizo la sustitución, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado, y al realizar operaciones inversas, entonces tengo que la hipotenusa es raíz de 2, y por lo tanto este mide raíz de 2. Y entonces, díganme a cuál de los dos triángulos estoy haciendo referencia. 36. 45. 26. ¿Tiene 36? Es al segundo. Es al segundo. ¿Y por qué es al segundo? Pues por lo mismo que les dije hace rato, ¿no? Hay que hacer una comparación entre los lados del triángulo que estoy observando con mis ojitos de la cara y ya estuvo. Entonces, resulta que ahora es al segundo y el segundo me hace el indicio que este mide 45 grados y que este también mide 45 grados. Entonces no hay pierde porque los dos miden 45. Este mide 45, este mide 45 y también los otros miden 45 y no hay tanto problema porque aquí no hay que como que buscarle la posición al triángulo, ¿no? Los dos ángulos miden 45 y eso me da una ventaja bastante grande. Entonces este es 40. Ay, no se cambia de color, porque se cambia de color. Ya se cambió. Este es 45 y este es 45. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Voy a dar respuesta al primer triángulo. Me voy a ir con este primer triángulo. Ese primer triángulo... Dejen ver que alguien acaba de llegar. Ya. Primer triángulo obedece a que 45 grados son pi cuartos radianes. Por lo tanto, si es pi cuartos, el ángulo que me interesa, acuérdense que es desde el primer cuadrante. Entonces, el ángulo que me interesa es este. Y ese ángulo es de 135 grados. Pero no me importa el 135, porque estamos hablando en radianes. Eso implica que si estamos hablando de cuartas partes, aquí hay una cuarta parte, pero estas son 3/4 partes. Por lo tanto, el primer resultado va a ser 3/4 de pi radianes más n veces 2 pi radianes. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque este ángulo es de 45, pero el que me interesa es el que viene desde el lado positivo del eje de las abscisas. Y 135, como estamos hablando de cuartos, por eso mencioné que esta es una cuarta parte del entero. Acuérdense que el de 180 es un entero, el de 360 ya son dos enteros. Entonces, si este es un entero y le estoy quitando una cuarta parte, por eso me quedan 3/4 partes. Eso es básico de números racionales. Ahora bien, si ya me entendieron el concepto, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado para este triángulo? Mm, 43. 43, dime 43. 7/4 de pi más 2 veces pi radianes. Ok, muy bien, muy bien. Más n veces 2 pi radianes. Si se dan cuenta, aquí ya estoy haciendo alusión a lo que es la primaria, porque eso de números racionales lo aprendí en la primaria precisamente cuando dividía el entero en pedacitos. Por eso les digo, ¿no? Toda la escuela es una conceptualización y lo van uniendo. Vamos a analizar por qué la respuesta de su compañero. Me dijo que era 7/4. ¿Por qué? Porque este pedacito sabemos que son 1/4. Pero como ahora estoy hablando de toda la vuelta, les había dicho que toda la vuelta son 2 pi. Y 2 pi quiere decir que son 2 enteros. Y 2 enteros son 8/4. Por lo tanto, si yo tengo 8/4 en toda la vuelta, pero yo no quiero toda la vuelta, porque el ángulo que estoy buscando es a partir del eje positivo de las abscisas y llegar hasta acá, entonces
Toda la vuelta son 2pi, pero no llego a toda la vuelta, llego antes de la vuelta. Y antes de la vuelta es que a 2pi radianes le están quitando un cuarto, le están quitando la cuarta parte. Y si todo el entero, vuelvo a repetir, todo el entero son 8 cuartos y le quitaron un cuarto, entonces lo que me queda, como me dijo su compañero, son 7 cuartos. Las demás, pues no hay ningún problema. Solamente es ir haciendo la conceptualización de acuerdo a todos los conceptos que ya tenemos. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la respuesta para este triángulo? 37. 47, ¿dijiste 47 o 37? No, 37. 37, dime 37. Sería el tercer ángulo es igual a pi cuartos radianes más n por 2 pi radianes. No, esa no es. 43. 43, dime 43. 5 cuartos de pi más 2 pi radianes. Ok, muy bien, 5 cuartos de pi más n Más 2 veces veces. n radianes. Ok, muy bien. Ahora vamos a analizar la respuesta de su compañero. Acuérdense que aquí lo importante es la argumentación, ¿no? La argumentación es la que me lleva a la toma de decisiones. Y esa argumentación, si tengo bien la conceptualización, la argumentación está basada en conceptos reales, en conceptos absolutos, que así es en toda la vida. Física, química, biología, social, biológico, todo. Siempre hay absolutos porque así se creó la vida, pues. Entonces, aquí tengo un pi cuartos. Pero ese pi cuartos, debo de tener en cuenta que aquí arriba hay un entero. Y este entero son 4 cuartos. Y si ustedes piensan en el ángulo que yo quiero, pues el ángulo que yo quiero es a partir del lado positivo del eje de las abscisas. Eso implica que aquí le doy la vuelta y entonces al entero que está aquí arriba le debo de sumar este pedacito. O sea, a 4 cuartos le sumo un cuarto y por números racionales me queda el 5 cuartos. Obviamente más lo que yo ya sé que es esta parte. Y por último, ¿alguien me puede decir cuál es el valor? 37. 28. 37. 37. 37. 37. Ahora sí es pi cuartos Ok, más n de 2 pi radianes. exacto. Ahora sí, muy bien. ¿Por qué ahora sí? Pues por la única y sencilla razón que está en el primer cuadrante. Y si está en el primer cuadrante, ahora no hay que sumarle ni quitarle nada. Simplemente para este triángulo, pues es el ángulo que está ahí marcado. O sea, no hay pierde. Por lo tanto, para la cuarta solución, debe de ser un cuarto de pi, o pi cuartos, como quieran ver, más n veces 2 pi radianes, y ya se acabó. Conclusión, ¿cómo sé si va a haber una solución, 2 soluciones, 3 soluciones, 4 soluciones o ninguna solución? Tienen ustedes que conceptualizar. Y eso es todo. Y entonces esta parte del curso en lo particular se me hace muy linda, porque ya todo lo que les dieron, ahora sí entienden que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido el cancelar, el eliminar, el pasar, la regla de 3, la fórmula general, ni nada de eso, porque aquí no funciona, ya, no hay pierde. Por eso si se dan cuenta luego cuando están buscando este tema en la red, luego como que cuesta trabajo encontrarlo porque todos lo usan en calculadora. Y como te lo usan en calculadora, pues no llegan a la solución adecuada. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Sale bien.